La biblioteca está abierta. Mi nombre es Lidiet Quesada, soy vicepresidenta de ventas de EBSCO para América Latina y el Caribe. Es un placer para mí saludarles a todos y todas y espero que todos ustedes y todas las personas en su mundo estén bien y acostumbrándose a esta nueva dinámica que de pronto tiene su lado positivo. Me gustaría de nuevo aprovechar y felicitar a los colegas que están celebrando el Día del Bibliotecario y la Bibliotecaria en este día. Y definitivamente hoy en estos días es muy bueno, es un día para celebrar ser bibliotecarios. Tenemos un grupo grande, ya nos hemos estado saludando, de colegas de toda la región, quienes nos están acompañando a este evento y a quienes agradezco su interés y su participación. Y sin más preámbulos, me gustaría empezar y presentar a mis colegas de la mesa. Y presentar un poco el objetivo y la dinámica de la mesa. El 12 de marzo aquí en EBSCO nos informaron que deberíamos llevar nuestros equipos y computadores y todo lo que teníamos a casa, porque a partir de entonces estaríamos trabajando desde casa. Yo había estado viajando mucho fuera de los Estados Unidos, había estado en Chile un par de semanas y estaba súper cansada y la idea de irme a casa me parecía que iba a ayudarme para descansar un poco, iba a ser muy tranquilo. El 16 de marzo empezamos la experiencia de trabajar de casa y teníamos a la gran mayoría de nuestras bibliotecas y nuestras bibliotecarias y bibliotecarios intentando ayudar a sus instituciones a cambiar de un modelo de aprendizaje fundamentalmente presencial a un modelo completamente virtual. Las bibliotecas estaban liderando en muchos casos este proceso de transformación sin tiempo, prácticamente la tarea fue impuesta de en el fin de semana y las bibliotecas lideraron o al menos jugaron un papel fundamental. Y claro, con ello nosotros aquí en EBSCO experimentamos una de las semanas más intensas de trabajo. Recibimos solicitudes de capacitaciones en línea, solicitudes de material de divulgación, cotizaciones de libros electrónicos, análisis de las colecciones impresas para moverlas a electrónico, implementaciones de EDS, implementaciones del plugin para Moodle, Canvas, Blackboard, en fin, no tenemos todavía ni un minuto porque las bibliotecas están haciendo muchísimo en estos días. Y pues de ahí surgió la inquietud de juntarnos, de compartir experiencias y también hacer un poco de catarsis, que es lo que hemos estado haciendo, pero sobre todo hacer un balance de los aprendizajes y de cómo capitalizar esta experiencia de cara al futuro. Y para ello invitamos a 4 distinguidos colegas para que compartan sus experiencias y abran la mesa y pues me gustaría presentarlos. Voy a presentarles en el orden en que van a presentar. Y el orden los hicimos con mi hijo Teo con papelitos. Y así es como salieron los papelitos. Rodrigo Donoso, quien es el subdirector del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Chile, él va a comenzar. Nuestro segundo ponente es Andrés Felipe Echavarría, él es el director de bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Rubén González, quien es el subdirector de la Biblioteca de la Universidad de Navarra en España, y María Soledad Lago, quien es la directora de la Biblioteca de la Universidad Católica de Argentina. Ese es el orden en que van a presentar. Cada uno de ellos va a presentarles por 10 minutos
sus experiencias. Ellos van a enfocar en esas tres, digamos, esas tres líneas, los retos, las respuestas y las perspectivas. Y luego abriremos la mesa para 15 minutos de preguntas más o menos por parte de ustedes. Natalia nos va a ayudar a leer las preguntas y Natalia también le voy a dar la palabra un momentito para que nos diga un par de anuncios y luego le damos la palabra a Rodrigo para que empiece su presentación. Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Natalia Calderón, la encargada de marketing para América Latina y el Caribe. Muchas gracias a todos los que están hoy conectados en la sesión de la biblioteca está abierta. Primero que todo, quiero que sepan que la sesión se graba, así la pueden revisar más tarde y compartir con sus colegas. En segundo lugar, todas las líneas están silenciadas. Y en tercer lugar, como ya Lidia dijo, hay una sesión de preguntas al final, entonces las pueden ir poniendo en el chat en el momento que deseen y Ingrid y yo las estamos anotando para el final. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Un gusto saludarlos desde mi casa acá en Santiago de Chile. Es un placer ver que ya tenemos 388 participantes. Esto está ya que revienta, así que gracias a Lidiet también por esta instancia, por esta invitación y por considerarnos en este afán de unir a toda la región. Donde sin duda vemos que hay una necesidad de vernos nuevamente, de juntarnos, de encontrarnos. Así que eso realmente como que pone un poco los pelos de gallina, como decimos, pero emociona y qué bueno que estemos acá al menos en la virtualidad. Bueno, esta mesa redonda que nos propone Lidiet, EBSCO y todo el equipo sobre las oportunidades de las bibliotecas y los retos que estamos enfrentando en este minuto y cómo vamos también cuando salgamos de esto, cómo vamos a estar. Acá también en esta presentación le dejo dos hashtags, uno importante, el que está todo el mundo viralizando, ¿no? Que es Quédate en casa, pero también el hashtag Chile cuenta con su universidad. La Universidad de Chile está queriendo tomar un rol protagónico con sus investigadores, con sus académicos y también con sus recursos bibliográficos, patrimoniales, de museos, etcétera, de todo el gran acervo de la universidad que lo está disponiendo para la comunidad, a la comunidad nacional. Pueden buscar este hashtag o entrar al sitio de la universidad y ver la amplia cantidad de recursos que están disponibles en este minuto, no tan solo para los usuarios de la universidad, la comunidad académica interna, sino que también la preocupación hacia el exterior, para nuestro país. Y como tal, la Universidad de Chile tiene que contar con su universidad. Bueno, son 3 láminas donde quisiera comentar los puntos que nos propone Lidiet y llevarlo ojalá a este espacio de conversación posterior. 3 oportunidades que estamos visualizando en este minuto. Seguramente hay muchos más y mis colegas también lo comentarán. Primero, revalorizar y renovar el rol del bibliotecario. Nos hemos encontrado en reuniones virtuales donde muchos me dicen, ahora nos echan de menos, ahora estamos como que es como un revivir. Pero en el ámbito de ser promotores y referentes también en el acceso a la información, a la organización, a la sistematización de los contenidos y de la gran cantidad de información que ahora está disponible, no solo de COVID, sino que también en general, que disponemos siempre en nuestras unidades de información, en nuestras bibliotecas. Se revaloriza porque de alguna manera se comienza a extrañar esa presencia, esa participación, y se empieza a transformar que no solo estamos en lo físico, sino que también en lo físico presencial, ¿cierto? Sino que también y además estamos en lo digital y nos empezamos a mostrar mucho más si es que no lo habíamos hecho antes. Entonces ya tomamos un rol mucho más amplio. Si es que nuestras unidades no están lo suficientemente en lo digital, nuestros usuarios, ¿cierto?, nos empiezan a ver mucho mejor, lo que permite revalorizar este rol, renovarlo, ampliarlo, hacerlo mucho más fuerte aún. Un segundo punto es ser fuerte,
y protagonistas en la cadena académica, en los procesos académicos, involucrándonos en las clases, en todas las actividades del estudiante, de este vínculo estudiante académico, nosotros también estamos ahí. Y nos vinculamos con contenido, nos vinculamos con inducciones, con capacitación, con alfabetización, etcétera. Y demostrar también nuestras capacidades digitales, demostrar todo el potencial de recursos académicos con los que la biblioteca cuenta, que va mucho más allá, por supuesto, del espacio físico y de los libros que podamos tener en nuestros estantes, sino que todo ese potencial bibliográfico de recursos, de libro electrónico, de revista, el Open Access, incluso, también podemos demostrar esas capacidades digitales que tenemos de enfrentar situaciones como esta. Pero ¿a quiénes o a quién le tenemos que demostramos esto? Es importante que nuestros estudiantes sepan, por supuesto, sepan de esto, que nos valoren en este sentido, pero también las autoridades tienen que ver que la inversión muchas veces en recursos de información es altamente relevante porque estamos respondiendo desde la gente conectada en sus casas, el incremento en el uso, en nuestro caso de uso proxy, ¿cierto? Ha sido increíble en un 1000%, y nos va a permitir tomar interesantes decisiones en el futuro con esa estadística. Y ellos tienen que ver también, nuestras autoridades, que somos capaces de responder en estas situaciones y que tenemos los recursos, las competencias, las habilidades para hacerlo de la mejor forma. Ay, perdón, estaba pasando. ¿Qué respuesta hemos dado en este minuto? Primero, el ámbito de organizar y sistematizar información. Tenemos web temáticos con distintos tipos de información, por supuesto una página sobre recursos COVID que consolida lo que distintos editores, proveedores, servicios de información han ido distribuyendo de manera abierta en este minuto. También una gran cantidad de recursos en demostración que se han habilitado, por parte de los distintos servicios, portales temáticos que también permiten llegar directamente con información bien concreta a los estudiantes y académicos, investigadores, por supuesto. También la bibliografía básica, los libros que son parte de bibliografía básica para que los estudiantes puedan seguir estudiando con esta nueva normalidad o con esta normalidad y que puedan seguir de manera regular sus estudios, pero en el ámbito online. Tenemos que procurar evitar esa distinción y seguir como que ellos estuvieran de alguna manera también trabajando con nosotros detrás. Y toda la gama de recursos de información, organizándolo, sistematizándolos, entregándolo de manera directa a nuestros públicos. También los servicios de referencia e inducción a usuarios. Tenemos activo nuestro servicio de chat directamente para atender requerimientos de estudiantes. También hemos habilitado un servicio de WhatsApp, entendiendo que los estudiantes, sobre todo, están ahí en ese tipo de recursos, tanto si están en un móvil o como si están en un PC de escritorio, ¿cierto? Y también hacer las clases, nuestras inducciones, nuestros talleres de alfabetización a través de plataformas como Meet, que la universidad difunde, o Zoom, o la gran variedad que existe en estos momentos. A nosotros particularmente en Santiago, en Chile en realidad, nos encuentra esta pandemia en el inicio del semestre. Por lo tanto, nos encuentra cuando los estudiantes están ingresando a la carrera, a la universidad. Por lo tanto, vienen del colegio, o del colegio, de la escuela, a la universidad, y además en una modalidad online. Entonces, claramente tenemos que apoyarlo en este minuto. También en el tercer punto, sobre el equipamiento, las bibliotecas, apoyadas por supuesto por la universidad, ha estado entregando sus notebooks, sus tablets, equipamiento físico, ¿cierto? Y también hay una amplia distribución de chips para internet, para tarjetas, porque ha sido como uno de los puntos débiles
que nos hemos encontrado que en realidad nuestras conexiones no son tan buenas y que las brechas cada vez se están profundizando con esta crisis. El cuarto punto, la difusión a la comunidad nacional, como lo decía en un principio, nos estamos preocupando no solamente de lo interno, sino que todo lo que tenemos en nuestro acervo, nuestras galerías temáticas, nuestros contenidos patrimoniales, para la gente que a lo mejor no está estudiando, pero necesita distraerse, necesita ver pintura, necesita ver escultura, ver un museo guiado, etcétera. Ver arte, por ejemplo, películas, etcétera. Todo eso también es importante, no para los que están estudiando, sino que también para ese adulto mayor, para ese niño, para es otro público que necesita estar acompañado en este minuto. Y el ámbito de perspectivas, que estoy a 2 minutos, tenemos que pensar, creo, en seguir presente en las dos. Seguir online, por supuesto, pero también en algún minuto vamos a retomar la presencialidad. Por lo tanto, no la podemos descuidar. Online, mantenernos presentes y activos, como seguramente muchos ya lo están haciendo, con la comunicación directa a través de servicios de referencia, de apoyo, de orientación, charlas de inducción, estar presentes. Siento que es el mejor momento para formar alianzas con académicos, con estudiantes. Uno, ahora probablemente nunca nos olvidemos de esto que estamos haciendo ahora, de esta charla. Y les aseguro que va a ser el vínculo más estrecho, el que vamos a tener, el que logremos hacer ahora. El colega, el bibliotecario que me apoyó en este minuto. Siento que es la oportunidad para crear esas alianzas, que se confíe en el trabajo que hacemos, en todo, es el momento particular. En cuanto a lo presencial, bueno, sin duda será complejo, pero siento que tenemos que retomar el sentido de la biblioteca como un lugar seguro, en cuanto a la confianza, que nuestros estudiantes vuelvan a confiar en ese espacio físico denominado biblioteca, donde probablemente hay mesas, donde probablemente vamos a tener que mantener la distancia social durante algún tiempo, ¿cierto? Vamos a tener que quizás apartar sillas, pero reflejar eso también al estudiante. Estamos preocupados por cuando él vuelva. Para eso, puntualmente acá en la universidad, estamos en el desarrollo de un protocolo que involucra antes de la apertura de la biblioteca, que tiene que ver con sanitizar ciertos espacios, con tener ciertas pautas de llegada, y también con un protocolo para la devolución de los libros que entrarían en un proceso de cuarentena de al menos 5 días, que es lo que han indicado los expertos que dura el coronavirus en el papel. Por lo tanto, esos protocolos nos tienen que aproximar a dar seguridad y confianza a los estudiantes para que vuelvan a llenar esos espacios con toda su identidad, que vuelvan a tener la identidad que siempre han tenido las bibliotecas, y este tipo de protocolos fortalecería esa gestión. Justo en el minuto me pasé 30 segundos, Lidiet, así que bueno, ahora dejo al siguiente colega, abro aquí la mesa con distintos temas, y ojalá al final podamos tener preguntas y discutir más al respecto. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Entonces le damos la palabra a Andrés Echeverría. Andrés Felipe. No te estamos escuchando todavía, Andrés. Así, pues muy buenos días. De nuevo, Lidet, muchas gracias por la invitación, a ti, a EBSCO, y también muchas gracias a todos los colegas con los que estamos compartiendo ese momento, tanto los panelistas como también a todas las personas que nos están acompañando. Tenemos ya ese número todavía más alto, 414 asistentes, así es que hay una responsabilidad muy grande precisamente de lo que estamos hablando, lo que estamos compartiendo, y sobre todo el mensaje que queremos transmitir, que va muy asociado hacia todas las oportunidades y todo lo que hay por hacer, pero también todo lo que esto puede implicarnos a futuro. La experiencia que les voy a trasladar tiene mucho de lo que está pasando en la Javeriana, pero también de lo que está pasando en el país, en Colombia, cómo lo estamos viviendo, y a su vez cómo esto se está viendo reflejado en las acciones que tomamos ya a nivel institucional, uno a uno. La experiencia es muy linda
desde el punto de vista de oportunidades, pero también es muy difícil y fuerte porque igual implica asimilar una cantidad de condiciones que estamos viendo todo el tiempo por medios de comunicación y estamos también recibiendo por medio de la gente que conocemos y queremos. Así es que es una combinación de los dos elementos y puedo decir que es un momento único de la historia que pocos vamos a tener la oportunidad de vivir, pero también construir y a su vez dejar en el tiempo. ¿Cómo estamos viviendo esta situación? La Javeriana tiene 8 retos que precisamente fueron asimilados producto de todo esto y se combinaron con cosas que ya también venían en el camino. En Colombia, nosotros estábamos pasando por unas transformaciones demográficas y esas transformaciones demográficas implicaba también una transformación en los procesos de matrícula de las universidades. Eso nos estaba mostrando, por ejemplo, que en el país teníamos un promedio de disminución de matrículas a las universidades de un 12%, algunas más, otras menos, unas llegaban al 3, otras a 7, otras hasta el 12%, pero se estaba dando de manera habitual por los cambios que se estaban dando. Estamos viendo un envejecimiento de la población y ese envejecimiento de la población entonces estaba transformando también la cantidad de personas que estaban en edad de formación, pero a su vez también esa misma transformación de la población nos estaba llevando a otros hábitos. Ya estamos viviendo literalmente la aldea global de McLuhan y estábamos en un proceso de conectarnos con el mundo y a su vez hacer parte del mundo. Entonces muchos estudiantes se estaban moviendo a diferentes lugares del mundo y no estaban trabajando con las universidades locales. Esto también estaba llevando a un proceso de transformación curricular y en la Javeriana estábamos en ese proceso. Entonces esa transformación curricular implicaba dos perspectivas grandes. Cómo adaptar los programas y las carreras a este nuevo contexto, con nuevos requerimientos, con nuevas exigencias, con población cambiante, pero también qué innovación educativa teníamos que involucrar en todas esas circunstancias. En ese momento nosotros estábamos trabajando en un proceso de transformación de educación virtual. Cuando llega todo el reto que nos encontramos con COVID y con todo lo que implicó aislamiento y la transformación en los hábitos que teníamos, entonces tuvimos que acoplarnos a un mix entre educación virtual y educación a distancia. ¿Por qué educación a distancia? Porque no llegamos a un punto de educación virtual donde todo tiene un proceso de que se combina entre la asincronía y la sincronía de los procesos, sino que más bien estábamos hablando de una educación con una mediación de tecnología. Y esa educación por mediación de tecnología implicaba adaptarnos a ese proceso. Esa adaptación a ese proceso, a su vez, también implicaba transformar las habilidades de todas las personas. Esas habilidades en términos del uso de la tecnología para asimilar los recursos, pero también el uso de los recursos de información para poder asimilar ese trasegar de la tecnología. Entonces, en esa infraestructura también implicaba qué servicios y qué recursos deben hacer parte de ese nuevo contexto. Y desde allí, entonces, ¿cómo hacemos la gestión de todos esos contenidos propios? ¿Cómo hacemos la gestión de contenidos externos que estamos adquiriendo, que estamos comprando en formato electrónico, en formato físico, para llevarlo a la clase, llevarlo al currículo, llevarlo a la formación de los estudiantes, pero también llevarlo a la investigación? Esa transformación implicaba también repensar cuál es nuestra participación en los procesos de la gestión de la investigación. Aunque estamos acostumbrados que la mayor parte de nuestros investigadores tienen un uso de la tecnología muy alto en temas de búsqueda de información, había procesos de acompañamiento que estaban muy vinculados a la presencialidad y al mismo tiempo procesos de formación en temas, por ejemplo, de habilidades que van más allá de la búsqueda, que van en procesos de análisis, que van en procesos de construcción de conocimiento, que van en procesos de difusión, publicación, pero incluso hasta también de conseguir recursos. Todo ese tipo de elementos era necesario transformar. Y desde luego, las habilidades de los equipos, no solamente visto desde el punto de vista informacional, sino tecnológico, sino también habilidades para poder asimilar toda esta estructura de cambios que se nos estaba viendo. Se daba un panorama, y todavía sigue existiendo, de oportunidad del Open Access, pero cuando nos encontramos ante esto, lo decía muy bien Rodrigo, nos damos cuenta que tenemos una dependencia muy grande de lo físico, tenemos una dependencia muy grande de nuestras colecciones todavía, a pesar de que las estadísticas de la mayoría nos demuestran que esto ha disminuido y que se va trasladando hacia el contexto electrónico. Pero cuando empezamos a revisar qué pasa con ciertas suscripciones, qué pasa con ciertos materiales,
Cuando uno va a trabajar, por ejemplo, con profesores de teología, filosofía, y donde el material libro tiene todavía un valor muy importante y no todo se encuentra digitalizado como uno cree, entonces viene un tema de asimilar esa condición. ¿Qué hemos hecho al respecto y cómo lo hemos asimilado? ¿Hacia dónde nos estamos trasladando? ¿Cómo hemos entonces, no me les dado cobertura a toda esta situación? Hemos hecho una gestión por resultados. Cuando uno lo ve desde un punto de vista directivo, uno dice, bueno, es lógico, tenemos que trasladar resultados, se entregan indicadores, se integran cifras, pero cuando uno lo ve de manera integral a todo nuestro equipo, hay que pensar que, por ejemplo, en la Javeriana nosotros tenemos aproximadamente unas 100 personas trabajando en la atención en una sola biblioteca y tenemos un número de auxiliares muy grande. Ese número de auxiliares están más de la cotidianidad de la prestación de servicio, el tema de la transaccionalidad. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cómo se integran a un reto, por ejemplo, donde todo es teletrabajo? Entonces, la gestión por resultados se vuelve un valor transversal, pero una gestión que apunte a los objetivos de la universidad. La universidad se ha volcado mucho hacia el soporte a la educación, hacia el soporte de los procesos de docencia. Por lo tanto, el equipo tiene que llevar todos sus procesos de transformación y revisión orientado hacia ese tema. ¿Cómo lo hemos logrado? Cada uno tiene cifras, tiene datos, tiene números, lo que nos permite entonces dejar de depender de un horario, como normalmente lo hacemos con una prestación de servicios, aunque la biblioteca La Javeriana trabajaba 7 por 24, aún así ya los llevaba a un contexto virtual, a convertirnos otra vez a un horario como si tuviéramos una presencial reducida. Resulta que la virtualidad nos lleva a un horario extendido, a ese 7/24 todo el tiempo. Por lo tanto, estar atentos a las solicitudes, a las consultas, implicaba una cantidad de herramientas para habilitar. Eso implicaba entonces cómo seguíamos utilizando WhatsApp, pero para este contexto y resolver preguntas frecuentes. Cómo nos integrábamos a las solicitudes que se reciben por lado, por ejemplo, de la parte de formación docente, que es en otra unidad, o la transformación de los programas, que es otro nivel de la universidad. Cómo lo integramos al trabajo que se hace desde la biblioteca. Cómo integramos entonces las consultas por correo electrónico, por formularios, o a su vez por las vías de comunicación que establecimos, por ejemplo, utilizando Teams, utilizando Webex, utilizando Collaborate, una cantidad de herramientas para poder asimilar. Eso entonces nos llevó a transformar nuestras colecciones y a su vez repensar lo que ya veníamos haciendo. ¿Cómo integramos nuestras colecciones a los sílabos, a las asignaturas, a la forma de trabajar directamente en cada una de ellas? ¿Cómo empezamos entonces a trabajar con todo el tema de la visibilidad de la información que tenemos desde nuestra propia comunidad? ¿Cómo manejamos los datos que se trabajan desde la investigación? ¿Cómo lo integramos a servicios que incluso no existían y tenemos que empezar a desarrollar para poder habilitar y a su vez empezar a integrarlo a la estructura? Pero también la experiencia del usuario cambia, porque una cosa es que te hagas solicitudes cuando estás desde el servicio de la presencialidad y de forma paralela trabajas la virtualidad, a trasladarlo todo a la virtualidad o al trabajo a distancia. Y eso cómo se transforma en acompañamiento. Y que aquí hay algo muy importante, el acompañamiento no se hace solo a profesores y estudiantes desde la biblioteca con la biblioteca, sino en un trabajo integrado a otras unidades. ¿Cómo lo hacemos con los que trabajan toda la parte multimedial? ¿Cómo lo hacemos con los que tienen el desarrollo docente? Entonces fue una integración muy interesante de servicio colaborativo, donde damos todas nuestras experiencias, pero las convertimos en una sola para que el servicio y a su vez lo que estemos entregando esté integrado como un solo mensaje desde la universidad. Todo esto ha implicado desde luego un tema de actualización de tecnología, pero a su vez también un tema de asimilarla y formarla. Entonces implica formar al equipo, formar a los profesores, formar a los estudiantes y acompañar esos procesos. Pero también cómo medir el impacto que esto está teniendo en el proceso, qué tanto estamos afectando que los estudiantes permanezcan o qué tanto esto puede ser un determinante para que el estudiante continúe. Y esas son variables que hoy toman mucho más fuerza cuando estamos en un contexto como el que nos encontramos. Seguir con la formación de los estudiantes, pero alineándolos precisamente a su proceso de formación y que no sea una formación solo, digamos, instrumental, sino que vaya de manera transversal a lo que son los objetivos de cada programa. Como país, desde luego, esto ha implicado también oportunidades y un esfuerzo muy grande, el trabajo colaborativo. Y ese trabajo colaborativo no solo se da desde adentro, como les contaba, sino también con otras bibliotecas. Aquí, por ejemplo, estamos consolidando lo que sería la Red Colombiana de Bibliotecas Universitarias y estamos trabajando de forma paralela el cómo enriquecernos en contenidos y desde luego eso
qué camino tiene para la implementación de acuerdos transformativos. ¿Hacia dónde vamos? Muchos de los escenarios iniciales se mantienen y se proyectan. Entonces, las colecciones se tienen que mantener en una orientación hacia ese cumplimiento de lo que es el currículo, pero también de las líneas de investigación que la universidad está trabajando. Y estamos aprovechando esta experiencia y este conocimiento para poder orientarlo y de esa manera fortalecer los programas. La universidad está cogiendo todas las experiencias que tenemos hasta ahora en lo que ha sido el proceso de formación. Y esa experiencia de este momento se está transformando en innovación educativa. Y esa innovación se está llevando a cómo esa transformación de cada uno de los programas se puede ver en dos contextos. Uno, desde un contexto de trabajo asociado directamente a todo lo que es el proceso de formación con las competencias que normalmente tiene, en un contexto presencial, pero con esta experiencia, cómo lo volvemos bimodal. Y esa bimodalidad mucho más fuerte que lo que ya lo teníamos antes. Cómo esa medición del impacto muestra que el escenario de la biblioteca es vital para que el estudiante se vea atraído y estudie y a su vez se mantenga dentro de la universidad. Eso implica en todo el tema de reclutamiento y retención. Y a su vez tenemos que pensarnos cuál es el papel que ahora va a jugar cada uno de los espacios. Porque si no vamos muy lejos, para el segundo semestre en nuestro país tenemos que jugar entre un escenario donde hay una educación más a distancia, pero también hay una parte física por el tema de laboratorios y espacios de práctica. Por lo tanto, ¿cuál es el rol de la biblioteca en ese escenario? ¿Cuáles van a ser las medidas de seguridad, las medidas entonces de salud? ¿De qué manera vamos a adaptarnos? Y esto es en un inmediato. ¿Qué va a pasar a mediano plazo? ¿Cómo va a cambiar las tendencias y el comportamiento de nuestra población? ¿Cómo va a cambiar los modelos de investigación? ¿Cómo va a cambiar la forma de trabajo colaborativo? Y en todo este proceso también, ¿cómo va a ser el manejo de producción y gestión de contenidos? ¿Qué tanto vamos a depender de lo que compramos? ¿Qué tanto tenemos que producir? ¿Y qué tanto tenemos que abrirnos a las comunidades existentes ya que crean contenidos? Entonces, son retos muy interesantes que estamos analizando, proyectando. Nos ha llevado a transformar servicios, a pensarnos, repensar la forma que comprendemos nuestra población, nuestra comunidad, pero nos mete en roles muy interesantes. Entonces, ya más adelante cualquier pregunta, así es que ya le damos el espacio siguiente. Muchas gracias, Andrés. Y muchas gracias a ambos, a Andrés y a Rodrigo, por mantenerse justo a tiempo. Le damos la palabra entonces a Rubén y Bueno, buenos días en América Latina y buenas tardes en España. Os saludo desde mi casa aquí en Pamplona, España. Y bueno, en primer lugar, muchas gracias a Lidiet y a EBSCO por contar conmigo para este evento. Y bueno, la verdad que es un placer poder compartir con todos vosotros estos minutos de conversación. Y más en estos momentos de dificultades y de confinamiento en casa en los que cualquier pequeña cosa que se sale de lo extraordinario pues ayuda a pasar mejor estos momentos. Bueno, me gustaría empezar haciendo una breve referencia cronológica para dar el contexto español de la situación, que más o menos por fechas y por lo que estoy oyendo de los compañeros, pues ha sido similar días arriba o abajo. Nosotros el 12 de marzo se suspendieron las actividades docentes en los centros educativos y 2 días después se decretó el estado de alarma nacional, que limitaba la libertad de movimientos y cerraba al público, entre otros muchos establecimientos, las bibliotecas. Hoy, por tanto, cumplimos el día número 40 de confinamiento. Bueno, van sumándose poco a poco los días y uno tiene de alguna manera a acostumbrarse a la nueva normalidad, pero a nadie se nos escapa que la situación que estamos viviendo es completamente extraordinaria, histórica desde todos los puntos de vista. En lo que se refiere a retos, vamos a ver, no sé, esto es. Yo también tengo 8 retos, como a Andrés Felipe, lo que pasa que seguramente no coinciden en el enunciado ni en la forma de expresarlos, pero seguramente en algunas cosas sí. Entonces, en lo que se refiere a nuestra actividad como bibliotecas, el gran reto, como es lógico, ha sido el de dar respuesta a la no presencialidad, tanto de los usuarios como del personal bibliotecario.
Si esto lo concretamos un poco más, pues se me ocurren los 8 retos que os comentaba y que veis en pantalla. El reto 1, acceso a la colección. Me estoy refiriendo a subsanar la inaccesibilidad de la colección impresa e incrementar la colección online. El reto 2 tiene que ver con la comunicación. Se trata de explicar adecuadamente a los usuarios la nueva situación en lo que respecta a la oferta de la biblioteca. El reto 3, generar contenidos que puedan apoyar a la docencia online. El reto 4, apoyar en la difusión de la información científica sobre el COVID-19. Reto 5, poner en funcionamiento el trabajo del personal de la biblioteca. Y a su vez, que está encadenado con el reto 6, reorganizar el trabajo de los empleados que no pueden teletrabajar. El reto 7, apoyar en la gestión de las emociones del personal y de los usuarios, pues en un contexto obviamente de preocupación y de ansiedad extraordinaria. Y finalmente el reto 8, que ya lo han notado también otras personas aquí, planificar la reapertura de instalaciones en una situación previsible en la que todavía se mantenga el coronavirus. Bien, repasados estos retos, voy a ir desglosando un poquito rápidamente las respuestas que hemos dado a cada uno de esos retos. Desde que comenzó a intuirse la gravedad de la crisis, pues el mundo bibliotecario se moviliza para solicitar al ámbito editorial que facilite el acceso a los recursos online. Un ejemplo es la declaración del 13 de marzo de la Coalición Internacional de Consorcios de Bibliotecas. También muchas compañías del sector editorial, por propia iniciativa, han ido abriendo contenidos, flexibilizando sus condiciones para facilitar el acceso pues, a sus libros y revistas. En estas primeras semanas, en nuestra institución, como imagino en el resto de vuestras instituciones, uno de los trabajos que más tiempo nos ha llevado es el de habilitar todos estos productos que se iban abriendo en nuestras herramientas de búsqueda, incorporarlos en nuestras herramientas. Y, por supuesto, la promoción entre los usuarios. A pesar de que las colecciones online de todas las universidades han ido creciendo, sigue habiendo documentos impresos necesarios para los profesores e investigadores, por lo que hemos establecido un sistema de digitalización y envío de artículos de revistas impresas a través de nuestro personal de servicios mínimos que estaba trabajando in situ en la biblioteca. Respecto al tema del escaneo de digitalización de documentos, pues hay que hacer una observación. La Ley de Propiedad Intelectual nos impide escanear de manera completa libros y manuales, lo que podría facilitar a los alumnos este tramo final de curso. Sería muy interesante que se pudiera llegar a algún acuerdo al respecto con las editoriales y me consta que en estos momentos hay algunas iniciativas y algunas negociaciones al respecto. La situación de cierre de las bibliotecas, que ha cambiado las reglas de juego de la noche a la mañana, nos ha llevado a hacer un esfuerzo en la comunicación con los usuarios. En el caso de la Universidad de Navarra, hemos realizado una página específica titulada La Biblioteca en Casa, donde se pone el foco en la colección electrónica, la solicitud de artículos digitalizados y todos los servicios que siguen funcionando online. También hemos abierto un nuevo canal de comunicación a través de un número de teléfono celular que centraliza las llamadas a la biblioteca y su correspondiente WhatsApp. Se ha lanzado una campaña con el hashtag Una biblioteca en casa, en redes y en boletines internos de la universidad, así como a través de los propios bibliotecarios. Por lo que he podido ver en España, las respuestas han sido muy similares en todas las universidades. Observando el documento que ha realizado Revium, la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, pues se ven medidas muy similares. El documento se llama ¿Cómo están reaccionando las bibliotecas universitarias ante el COVID-19? Y el enlace a este documento, que si quizás alguien no lo conozca y le pueda interesar, pues está al final en la última diapositiva, por si a alguien le interesa, igual que otros enlaces. Una buena forma que hemos encontrado de apoyar en la docencia es con la confección de materiales audiovisuales e infografías como apoyo a los estudiantes de grado. También hemos detectado un incremento de las consultas de los alumnos y en muchos casos relacionadas con consultas acerca del software antiplagio Turnitin que se implantó hace un tiempo. En relación a la difusión de información científica sobre el COVID-19, como todos sabéis, son varios los proveedores de contenidos que han puesto a disposición del público sus documentos científicos sobre el COVID-19 y que han creado portales específicos sobre el tema, como la propia EBSCO.
En España ha habido una iniciativa de bibliotecarios de ciencias de la salud para el apoyo a los profesionales de salud ante la pandemia. Han realizado una web sobre el tema por especialidades y han difundido una campaña en Twitter. Si no me equivoco, la semana que viene EBSCO organiza una charla similar a esta con ellos. Al reto del teletrabajo hemos respondido progresivamente. En los primeros días hubo que organizar muy rápidamente toda la logística tecnológica, asegurar computadoras, redes y acceso a aplicaciones. La mayor parte de las computadoras las aportó el propio personal con sus equipos particulares. Y sí que es cierto que en algunos casos trasladamos equipos de la propia biblioteca a los domicilios. La mayoría de los accesos se solucionaron con cambios en las configuraciones dentro de entornos VPN. Una vez asegurado el funcionamiento, se abrió una nueva etapa en la que todos nos fuimos familiarizando con el trabajo a distancia y con las nuevas herramientas que algunas personas no habían manejado, Google Meet, Zoom, etc. A la vez que empezamos a reorganizar todas las tareas. Ha habido que cambiar algunos procedimientos en algunos casos y ha habido que incrementar el número de tareas en otros. También estamos añadiendo algunas tareas de autoformación como complemento al trabajo de algunas de las personas. Logramos poner a trabajar desde casa al 82% de la plantilla y el 18% restante se organizó por turnos para en servicios mínimos realizar tareas vinculadas a la colección impresa dentro de la propia biblioteca, obviamente siguiendo las medidas sanitarias correspondientes. Las tareas más destacables en este ámbito han sido la digitalización de artículos de revistas para su envío a profesores o el inventario de la colección, que nunca en nuestra historia se había dado un cierre de biblioteca en el que hacer un inventario con la colección cuadrada. Bueno, el reto de la gestión emocional podría parecer un reto menor, pero no lo es en absoluto en una situación como la presente. Bueno, permitidme avanzar la diapositiva, que me he quedado un poco retrasado. Aquí tenemos los retos con las correspondientes respuestas muy sintéticamente expresadas. Os decía que el reto de la gestión emocional puede parecer menor, pero en una situación como la presente es importante tenerlo en cuenta. En lo que respecta al personal de la biblioteca, hemos intentado hacer un seguimiento de la situación de cada persona, hemos promovido el uso de videollamadas para mantener al máximo el contacto humano, hemos hecho boletines especiales con recomendaciones y consejos durante el confinamiento y se ha tratado de dar un componente más cercano a todas las comunicaciones de la dirección de la biblioteca. En este momento estamos viendo qué medidas tomar para acompañar a los empleados en una situación que empieza a prolongarse en el tiempo y puede provocar cierto desánimo. Por otro lado, desde el punto de vista de los usuarios de la biblioteca ha participado en una campaña de la universidad denominada Una app en casa, en la que se pretendía ofrecer todo tipo de contenidos que hiciera el confinamiento más agradable. La biblioteca, a través de su blog Leyendo se entiende la gente, ha publicado 10 posts con selecciones de recursos abiertos de literatura, cultura y ocio, que la verdad ha tenido muy buena acogida. Y hemos visto incrementar tanto en sociales como en el blog, pues todo de manera exponencial las visitas. El octavo y último reto tiene que ver con la deseada apertura de la biblioteca. Bueno, con toda seguridad el regreso a la normalidad será paulatino y gradual, por lo que seguramente haya que abrir nuestras instalaciones con el virus todavía presente en nuestro entorno y teniendo que aplicar medidas sanitarias extraordinarias. Los dos principales problemas a los que tendremos que enfrentarnos será la limitación del aforo en nuestras salas y la aplicación de cuarentena a los libros para evitar la transmisión del virus. Como es lógico, tendremos que esperar acontecimientos, evolución de la pandemia y regulación legislativa, pero ya estamos trabajando viendo posibles escenarios. En Revium, la red de bibliotecas universitarias españolas, se ha creado un grupo de trabajo para hacer recomendaciones y ya empiezan a encontrarse bastantes artículos al respecto. Yo destacaría recientemente un post de la Biblioteca Nacional sobre cómo manejar los libros o un post del blog de Julián Marquina donde habla de las diferentes medidas que se pueden adoptar en una biblioteca. También los he incluido en los enlaces finales. Pasando ya a las enseñanzas y oportunidades, yo creo que la mayoría de las enseñanzas que podemos sacar de esta situación
están relacionadas con aspectos que las bibliotecas ya estábamos trabajando desde hace tiempo. Pero quizás esta crisis sirva para tenerlas más en cuenta o quizás para avanzar con mayor velocidad. Respecto a la colección online, en estos momentos se ha puesto en evidencia la importancia de impulsar más el desarrollo de la colección electrónica y es una gran oportunidad para educar en el uso de recursos y herramientas digitales, a los que a veces los usuarios todavía son reticentes o las desconocen. En nuestro caso, en la Biblioteca de la Universidad de Navarra, un tema que sí tenemos que abordar más intensamente es el paso de los manuales de la bibliografía recomendada para que sean masivamente más online. Hemos hecho en el pasado algunos intentos fallidos, un poco porque los usuarios no eran muy partidarios de tenerlo online, teniéndolo impreso. Pero yo creo que hay que avanzar en este camino. Respecto a la creación, en relación a la alfabetización informacional, hemos visto que ha sido un buen momento para generar contenidos como apoyo a la docencia. Creo que debemos seguir generando más y más contenidos como pequeñas píldoras informativas que ayuden a los usuarios, a los alumnos, a los profesores en sus competencias de búsqueda, análisis y uso de la información. Y bueno, aunque el escenario general es de grandes dificultades, afortunadamente hay también algunas buenas noticias. El Gobierno de España acaba de reducir del 21% al 4% el impuesto sobre los libros electrónicos y revistas y periódicos digitales, de manera que lo han equiparado al tipo impositivo de estos mismos productos en papel. Bueno, se trata de una medida largamente solicitada en el pasado por las bibliotecas y que no solo aumentará la adquisición de nuevos recursos electrónicos, sino que también supondrá un alivio importante en los momentos de ajustes económicos que yo creo que vamos a vivir en los próximos años. El teletrabajo está siendo una enseñanza en sí mismo y es una oportunidad de futuro. Se trata de un ensayo masivo y forzado que nos va a permitir conocer los límites reales del teletrabajo en nuestra propia institución. Esto puede ayudar a vencer ciertas barreras o prejuicios para en el futuro y ya bajo condiciones normales poder establecer un sistema de trabajo que permita más flexibilidad y que ayude a la conciliación familiar. Pasando al punto de reputación dentro de la institución, en el caso de nuestra universidad, en esta situación se ha dado que los servicios informáticos y de innovación docente han tenido que hacer grandes transformaciones en muy poco tiempo para poner en pie la docencia online. En este sentido, la biblioteca ha jugado un papel quizás menos vistoso, entre otras cosas porque ya tenía hecha una parte importante de su trabajo, una colección digital docente. Sin embargo, creo que es muy importante intentar encontrar oportunidades siempre para mostrar el valor de la biblioteca y llegar más y mejor a los usuarios y a la propia institución. Como creo que hay que ser positivos y buscar enseñanzas en todo, esta ocasión está siendo única para aprender a gestionar una situación de crisis con cambios de gran calado y muy rápidos en la que es necesario tener muy clara la situación para marcar la estrategia adecuada con rapidez. No estaría poco importante también la de evaluar con ojo crítico las decisiones tomadas y buscar las cosas que se pueden mejorar. Vamos, estamos teniendo un curso intensivo de cómo gestionar una crisis. Y bueno, las crisis, como siempre, esta crisis, como todas las crisis, genera dinámicas de cambio que podemos aprovechar para hacer una reflexión global sobre nuestro servicio y dejar atrás algunas inercias del pasado y seguir avanzando. Bueno, pues os agradezco la atención, esta es mi humilde aportación y doy paso a la siguiente persona. Muchas gracias, Rubén. Y entonces nos cierra la mesa Soledad. Soledad. Sí. Natalia, ¿vos me pones el PowerPoint? Sí, ya te lo pongo. Dame un minuto. Bien. Mientras tanto, yo voy a presentarme. Buenos días y buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecerle a Lidiet y a Ed por la invitación y el placer que tengo de compartir esta mesa con mis colegas y con todos los colegas de América Latina. Mi presentación está toda a la propuesta de EBSCO
quería comentarles que voy a presentarles un poco lo que estábamos haciendo previamente a la crisis que nos generó la pandemia o este aislamiento dentro de la Universidad Católica Argentina. Cómo nos estábamos preparando para una tendencia que sabemos que iba a llegar en lo inmediato, que era el aprendizaje remoto. Sabemos que estaba latente dentro de nuestro ámbito universitario. Entonces, a partir de esta propuesta temática que nos propuso, quisiera comenzar revisando rápidamente cuáles eran las tendencias identificadas, por ejemplo, en un informe internacional que es Horizon 2020, donde ya ahí se identificaban este tipo de actividad que iba a surgir y de tecnologías y de prácticas dentro de la educación superior. Te pido, Natalia, la segunda, este es un esquema reducido, no voy a hablar, aquí no voy a extenderme en el informe, lo presento para que vean de dónde tomo esta información, pero este informe plantea todas estas situaciones que estamos conversando en esta mesa. Ahora bien, por un lado quería resaltar el aislamiento y el aceleramiento de toda esta situación de trabajo a distancia, profundizó, ¿no?, todas estas prácticas de aprendizaje remoto. Yo creo que ya estábamos todos de alguna manera trabajándolo, lo que hizo es provocarnos un cambio rápido, pero que en realidad todos estábamos preparándonos para esto. La siguiente, por favor. No voy a detallarlas, como dije, a las tendencias, pero sí quería identificar una que es el diseño de la experiencia de usuario en pedagogía, y ahí nosotros tomamos desde el sistema de bibliotecas de la universidad y dentro de la universidad una modalidad de trabajo que nos preparó de alguna manera para esta situación de crisis. Y esta metodología, siguiente, te pido, vamos a ir ahí. Esta metodología abarca toda la gestión y la actividad de todas nuestras bibliotecas. Voy a enfocarme aquí solo en el aprendizaje remoto. El diseño, fíjense que nosotros damos respuesta de alguna manera a esta situación de aprendizaje remoto y apurado en este momento, con una modalidad de trabajo centrada en el usuario. Y esa metodología abarca toda la gestión, como había dicho, en este caso voy a enfocarme. El diseño del modelo centrado en el usuario, debido a que el equipo de la biblioteca percibe cambios en los comportamientos de los usuarios, no solo en los hábitos de estudio, sino también en el entorno de aprendizaje. Ya notábamos que estaba modificándose. El cambio cultural de la biblioteca orientado a la innovación se inició el año pasado con la colaboración y asesoramiento de un especialista en metodología de design thinking. Esta metodología nos permitió identificar las diferentes necesidades de nuestros usuarios, como así también lograr dar rápidamente respuestas a problemas o requerimientos hallados en estas investigaciones de sus necesidades. El Design Thinking, en su proceso de implementación, también nos aportó herramientas para construir y desarrollar equipos de trabajo más sólidos y útiles, enfocados en la innovación y el cambio. Aquí les muestro en la diapositiva el modelo implementado. Los tres ejes son la experiencia del usuario, el Design Thinking y el cambio cultural. El modelo centrado en el usuario pretende implementar metodologías ágiles por el staff, los usuarios, los stakeholders, e impulsar la gestión del cambio cultural organizacional en el ecosistema de la biblioteca central. El eje de innovación se basa en la creación de espacios, en este caso virtuales, de encuentros de creatividad, donde alumnos, docentes, investigadores y autoridades puedan potenciar sus desafíos académicos utilizando los recursos bibliográficos y los espacios de la biblioteca. Involucra cambios en el espacio virtual, como así también en el desarrollo de un plan de actividades de comunicación para propagar la cultura de la innovación. El eje de la agilidad se basa en la implementación de la metodología de Design Thinking para llevar adelante un modelo de biblioteca centrada en la mejora de la experiencia del usuario. Este eje tiene por objetivo lograr ser parte de la transformación del aprendizaje remoto, tener servicios, ofrecer servicios simples, amigables y eficientes, y principalmente profundizar la integración de la biblioteca en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Y por último, el eje del cambio cultural se basa en la gestión del campo del cambio dentro del equipo de la biblioteca, en línea con la visión del cambio y organización de la universidad. Esto que mencionaba, la universidad ya está viendo tendencias y cambios, y bueno, la biblioteca debe estar en línea con esta nueva visión de organización de la universidad. Y buscando que sirva como multiplicador en la integración de la universidad con sus diferentes facultades y equipos de staff. Involucra el diseño y el desarrollo de una estrategia medible de actividades para impulsar este cambio organizacional. La siguiente, Natalia, por favor. Dice, perdón, volvamos atrás, perdón. Fíjense, aquí están los 3 pilares. Nosotros, estos 3 pilares nos llevan a desarrollar estos servicios virtuales, apoyar la enseñanza-aprendizaje, en este caso el aprendizaje remoto, estamos trabajando fuertemente, la comunicación, que es algo que también se mencionaba en la mesa, y lo que buscamos que repercuta es que haya una mejora en la experiencia de aprendizaje, en este caso en el aprendizaje virtual. Y sabemos que nuestros usuarios, al mismo tiempo de estar aprendiendo y consumiendo información, al mismo tiempo son creadores, y ahí también apoyarlos y generarles el espacio virtual necesario. Debajo estamos toda la lección, el especialista, nuestro equipo tradicional y nuevos perfiles que tuvimos que ir incorporando porque queremos lograr esa cultura de innovación y ese cambio cultural organizacional. Esto lo estoy enfocando principalmente en el aprendizaje remoto en este momento. Ahora sí, a la siguiente. Natalia, gracias. Entonces, el modelo de experiencia de usuario para la Universidad Católica es lograr un entorno de aprendizaje virtual donde permita inspirarse, crear, poner en práctica el conocimiento, motivarse, enfocarse, colaborar y encontrarse. Podríamos decir que también estas características o estas expectativas también tienen que ver con el espacio físico, ¿no? Pero bueno, en esta situación lo que estamos buscando es que el alumno, la comunidad académica pueda encontrar este espacio o este entorno de aprendizaje virtual. La siguiente. Acá rápidamente quería mostrarles cómo fue nuestra etapa para llegar a este modelo que establecimos, hicimos una planificación y hicimos este modelo de experiencia de usuario. Trabajamos con los usuarios, entendiendo los deseos y conductas, hicimos focus group, bueno, un trabajo de investigación relevando sus necesidades. Diseñamos las soluciones para mejorar su experiencia de aprendizaje y implementamos medidas, no todas, algunas íbamos a empezar a implementar en el 2020 para ayudar a transformar a la universidad el entorno virtual de aprendizaje, o el entorno de aprendizaje remoto. Y lo que finalmente, para conocer y entender cómo es la mejora, si logramos hacer una mejora en la experiencia que tiene el alumno en su proceso de aprendizaje, ir monitoreando y evaluando los resultados. La siguiente, por favor. Esto un poco es en relación a lo que comenté, los retos que planteaba Lidiet, que hablemos. Los retos ya estaban planteados en la universidad o en la educación superior, ya sabíamos que íbamos a llegar a esta situación, se aceleraron o se profundizaron, luego tuvimos que dar respuesta, que también se aceleraron esas respuestas porque tuvimos que salir del espacio físico a trabajar en nuestro espacio virtual, pero también todo esto generó oportunidades, que creo que son las más interesantes, que es justamente un poco lo que ya se habló en la mesa, la consolidación de las colecciones y servicios virtuales. Trabajamos rápidamente en lograr conseguir todo el material bibliográfico que pudiese conseguirse soporte electrónico. Ya teníamos bases de datos y recursos electrónicos, pero tuvimos que completar. La siguiente pantalla, por favor. La integración de los contenidos en los entornos virtuales, si bien estábamos trabajando, es una oportunidad para fortalecer eso. Teníamos ya incorporado una herramienta muy valiosa para nosotros, que es Curriculum Builder, que de EXPO, que ya estaba integrado en nuestro espacio virtual de aprendizaje, pero trabajamos muy fuertemente con los docentes. Bien, se han hecho capacitaciones el año anterior en esta etapa de aislamiento, con Zoom y con una cantidad de herramientas, capacitar para que puedan completar la integración de los recursos en el ambiente de aprendizaje
aprendizaje virtual. Y por último, la que sigue. Creo que es fundamental el posicionamiento de los bibliotecarios en los equipos docentes de estos entornos de aprendizaje virtual. Ya teníamos el año pasado un espacio donde asesorábamos a los profesores y alumnos, al profesor directamente en cómo crear sus cátedras y cómo organizar su bibliografía dentro de los espacios virtuales, y también desde el punto de vista pedagógico, y al mismo tiempo a los alumnos en cómo, a través de la alfabetización informacional, cómo usar todos estos recursos. Pero creo que esta es una gran oportunidad para la biblioteca, posicionarnos en los equipos de docentes, porque allí estamos al mismo nivel que quien crea y desarrolla los contenidos y las herramientas pedagógicas para la universidad. Así que bueno, esto es un poco, creo que lo hice muy rápido porque tenía miedo de pasarme del horario, pero quería contarles un poco, en resumidas cuentas, de que nuestro sistema de biblioteca estaba trabajando justamente en estos retos, en estas respuestas que podía llegar a dar las oportunidades. Lo que nos cambió de alguna manera fue este aceleramiento, ¿no?, y profundización del aislamiento, que nos llevó a desarrollar casi las mismas actividades que contaron cada uno de mis compañeros panelistas, muy parecidos, y hemos hecho casi las mismas actividades. Me parecía interesante compartir con ustedes el modelo que estamos implementando justamente para abordar esta problemática que creo que vino ya hace unos años atrás y que va a quedar con nosotros ya para adelante. Habrá una educación mixta, híbrida, pero el entorno virtual de aprendizaje se va a fortalecer con este proceso de aislamiento y va a quedar con nosotros para siempre. Es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Soledad. Bueno, la hora se ha pasado volando gracias a nuestros panelistas de lujo que han presentado sus experiencias en detalle, en una forma sucinta, y lo que nos permite así de una forma rápida hablar como de tendencias sobre lo que han sido los retos para las bibliotecas en los diferentes países. Sin duda, aunque adquieren su especificidad dependiendo del país y dependiendo de la institución, uno sí puede encontrar como tendencias y líneas generales. A todos les tocó adaptarse a una realidad que fue impuesta por la emergencia y que no esperábamos. En todas nuestras instituciones teníamos conversaciones intensas sobre el aprendizaje remoto y las perspectivas a futuro de una mayor presencia de esta forma de aprendizaje, pero era una discusión académica todavía, y sin terminar esa reflexión nos cayó encima como un imperativo, y las bibliotecas han tenido entonces que ayudar a sus instituciones a responder, y las respuestas han sido y las respuestas que ustedes han escuchado aquí y que lo que uno puede percibir es que han sido decisivas, creativas y que sin duda abrirán un camino donde la biblioteca jugará un papel aún más protagónico en los procesos institucionales. Las respuestas que hemos visto han sido diversas y van desde organizar y sistematizar toda la información sobre el COVID, que hay muchísima y es abrumadora, hasta proveer los recursos que sus instituciones necesitan para mantener las clases remotas, hasta sistematizar toda la información que fue entregada ahora en forma gratuita por la contingencia por parte de sus proveedores, mantenerse en contacto con sus usuarios y mantenerlos motivados y engaged con las bibliotecas, hasta apoyar a los equipos y a los colegas que están aprendiendo también a trabajar desde sus casas. Y
con todo esto, las bibliotecas también han expandido su radio de acción a la comunidad nacional, como nos contaba Rodrigo en su presentación. Y esto es lógico, las bibliotecas tenían en este contexto de, digamos, de aprendizaje remoto forzado, el know-how. Y por eso es que hemos visto con tanta asertividad posicionarse, digamos, en sus instituciones. Y como decíamos, las perspectivas pues son muy prometedoras en términos de la relevancia que sin duda van a adquirir. Y claro, hay que pensar en el futuro y en cómo volver a la presencialidad, como planteaba Rodrigo, que se requiere en el corto y en el largo plazo. Y yo creo que con esto yo dejo mi síntesis. No sé qué tan buena, qué tan bien capté, digamos, la esencia de las presentaciones, pero voy a dejarlo aquí porque me gustaría abrir el espacio de preguntas por parte de los colegas que escucharon las presentaciones. Sí. Listo. Rubén, perdón, no, era si podía hacer una pregunta yo al resto. Sí, ¿O queréis pasar ya directamente? No, te damos la oportunidad de preguntar, Rubén. Vale, yo quiero contar una situación del momento inicial del cierre que vivimos nosotros y a ver cómo la vivisteis vosotros. En nuestro caso, que diferirá en el caso de vuestros países, a lo mejor, nosotros estamos ya en el tramo final del curso, en las últimas semanas de docencia, en la que, digamos, el curso estaba organizado, los estudiantes ya tendrían todos sus materiales trabajados y se estaban muy pocas semanas de los exámenes finales. Entonces, cuando tocó el cierre de instalaciones, todo el gran esfuerzo se basculó hacia que se pudiera montar la infraestructura de docencia online de las últimas semanas y también la infraestructura para exámenes. Entonces, en esos momentos, para la biblioteca no fue nada fácil entrar porque todo el mundo estaba ya, había tocado a rebato y estaba todo el mundo montando la docencia online. Estaban con los materiales ya muy trabajados de final de curso y con la preocupación obvia y con la novedad de estar en casa y de estar montando todo. Entonces, en ese momento, incluso notamos los primeros días un descenso de peticiones en algunos ámbitos como los materiales digitalizados. Quería preguntaros si vosotros habéis tenido algo, bueno, cómo fue vuestra experiencia en esos primeros momentos y si estas dificultades o este contexto era diferente en vuestros casos. Cualquiera de los tres o los tres. Vale, uno. Sí, en el caso de la Javeriana fue muy parecido. De hecho, desde la estrategia que hemos revisado como vicerrectoría académica, nosotros lo reflejamos como en una estrategia de 3 partes. La primera parte era una parte de inicio, una parte como de ajuste, y esa parte de ajuste implicaba la formación de los profesores, la formación de los mismos profesores, el ajuste de los equipos de trabajo, el traslado de metas, todo el tema de herramientas de comunicación, mecanismos, y a su vez todo lo que iba a ser la infraestructura de servicios. En esta etapa nos pasó exactamente igual. En esa etapa todo estaba concentrado, por ejemplo, WhatsApp solo respondía a preguntas sobre qué va a pasar con los libros que tenía prestados para tal fecha, cuándo van a abrir la universidad, cuándo puedo ir a la biblioteca a trabajar, cómo hago para conectarme a Collaborate, que era la herramienta que empezaron a utilizar los profesores. Ya herramientas preguntas muy de carácter técnico y de consultas cotidianas. La semana siguiente ya las preguntas empezaron a cambiar. Ya los profesores empezaron a meter en una dinámica de trabajo con los estudiantes. Los mismos profesores empezaron también a pulir su forma de trabajo. Entonces, eso es lo que la universidad en una segunda fase llama como aprendizaje colaborativo. Y lo que busca es cómo cogemos todas esas experiencias
traemos a los profesores que son líderes en dinámicas pedagógicas, en trabajo que se está haciendo, y a los estudiantes que a su vez pueden tener, digamos, un impacto sobre otros estudiantes, y empezamos a generar aprendizaje colaborativo, pero empezamos a formar a los profesores en esas nuevas dinámicas y en esa nueva estructura. En ese momento, ahí es cuando nosotros a partir de esa segunda semana empezamos a recibir ya solicitudes de apoyo en temas de docencia, en apoyo en temas de cómo cambio el material bibliográfico que tengo para esta asignatura, cómo ajusto eso que necesitaba en material físico. Ahí es donde empezaron todas esas preguntas y todas esas dinámicas. Ahora estamos en una etapa donde estamos extendiendo todo este aprendizaje y cogiendo todas esas experiencias para llevarlas al siguiente nivel. Y el siguiente nivel ya tiene que ver cómo finalizamos, convertimos esto en esos temas de innovación educativa, cómo lo transformamos el currículo, cómo cogemos todo esto y potenciamos todo lo que hay. Además, porque se ha brindado una oportunidad. La universidad venía trabajando con un grupo pequeño de profesores para poder el tema de educación virtual, pero tenía mucho con voluntades y con profesores líderes. Esta coyuntura ha hecho que la mayoría, si no es todos los profesores, se han volcado a aprender, a desarrollar metodologías, lo que nos aceleró un trabajo de más de un año en tranquilamente 15 días, que es lo que se ha generado. Desde luego, ahora viene el coger el aprendizaje y transformarlo. Y ahí, a su vez, la biblioteca también ha aprovechado todo esto para articularlo a todas estas dinámicas en procesos de formación. Curiosamente, nosotros ya veníamos trabajando esto, por ejemplo, Hernán Muñoz nos está apoyando en todo el tema de Academic Skill, pero con el trabajo nos ha obligado a que lo que teníamos programado por un año se acelere tranquilamente en menos de un mes y tengamos que tener una estrategia muy clara para implementar. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Gracias, Rubén. Entonces, vamos a abrir el espacio para preguntas de nuestra audiencia. Natalia nos va a ayudar con la lectura de algunas de las preguntas. Listo, acá estoy con Ingrid también. Ingrid también, nos vamos a ir turnando con las preguntas. La primera pregunta, Sandra Patricia Villalobos nos dice: buenos días, quisiera saber si existe algún protocolo de bioseguridad para aplicar en bibliotecas o si se está trabajando en ellos. Bueno. ¿Para el regreso se refiere? ¿Será? Sí, yo creo que sí. Bueno, ¿quién quiere contestar? Al menos nosotros no hemos visto un protocolo, nos estamos documentando con la investigación más reciente que está surgiendo y las buenas prácticas que puedan surgir de otras bibliotecas son bienvenidas. Al menos nosotros estamos basándonos en la documentación actual y también en los que nos parece honestamente más de criterio de sentido común. Para nosotros los libros, por ejemplo, van a ser aislados, van a ser colocados en bolsas especiales, aislados durante un tiempo, en una estantería determinada para eso. El personal que también reciba debe estar equipado para ese fin, y otras cosas como basadas en criterio, como por ejemplo cerrar los buzones de devolución para evitar esa proliferación, ¿cierto? Lo estamos construyendo sobre la marcha en nuestro caso. Desconozco hasta este minuto si hay un protocolo de bioseguridad a nivel mundial sobre este punto. Sí nos estamos documentando sobre los artículos en cuanto a cuánto dura el coronavirus en los libros, y buenas prácticas que han surgido como lo que mostró Rubén sobre estos blogs o que se estaba escribiendo al respecto. La ALA, la RCL de Estados Unidos han escrito bastante sobre esto en los últimos días. Parece que tenemos tema para una nueva mesa redonda en un par de semanas. Sí, de hecho muchas consultas venían sobre esa misma línea de qué tipo de documentación, cuáles referencias bibliográficas que ustedes hacían mención con respecto a estas investigaciones podrían acceder los participantes. Entonces muchas de las preguntas iban sobre la línea de estos nuevos protocolos de bioseguridad para recibir los materiales o para poderlos manipular o dejarlos en cuarentena, ¿cierto? Esto, en relación a eso, perdón Andrés, en relación a eso, como he mencionado, hay un enlace en la última diapositiva de la presentación mía, hay dos enlaces, uno a un post de la Biblioteca Nacional
y otro a un post de Julián Marquina, que hace una recopilación bastante exhaustiva de buenas prácticas con enlaces a diferentes recursos de Estados Unidos y de otros ámbitos. Yo creo que a partir de ahí, el que esté interesado puede sacar bastante información, y yo creo que en las próximas semanas va a salir un montón de cosas nuevas. Sí, probablemente. En esa misma línea, decía el tema, hay blogs muy interesantes que están documentando estas experiencias. Hay que estar muy atentos a lo que escriben precisamente en la ALA y en IFLA. Ellos dan muchas líneas de trabajo. Hay unas redes de apoyo muy grandes donde están documentando las acciones. Por ejemplo, en la ALA, todas las acciones de las bibliotecas de Estados Unidos. Hay encuestas que están mostrando cuál ha sido el desarrollo que se ha generado hasta ahora de esa transformación de los servicios, pero también del comportamiento. Y lo mismo que dice Rodrigo, hay cosas que a partir de documentar y revisar uno va implementando. Por ejemplo, de forma temporal va a tocar cerrar las colecciones a pesar de que las bibliotecas se encuentran abiertas, pero las bibliotecas se van a quedar abiertas para un trabajo con cierto distanciamiento social. Entonces, los mismos números de puestos de trabajo no pueden quedar habilitados y a su vez el acceso a las colecciones tampoco. Y los protocolos también de recepción de materiales, por ejemplo, en muchos casos, en el caso de nosotros, nosotros tenemos un buzón de autodevolución, es activar que todo el material, no solo una parte, sino todo el material se lleve ahí, y luego un protocolo de contención, o sea, como cuarentena de libro, luego un protocolo de limpieza, desinfección, que allí hay que revisar porque también el material papel tiene unas cantidades y unos procesos de deterioro, pero también de conservación de en este caso, bacterias, virus que pueden verse afectados bajo estas circunstancias, y la protección de las personas. Sigue siendo un factor muy importante porque son los que van a estar manipulando y trasladando los recursos en cada una de esas instancias. Bien, seguimos entonces con las preguntas para Rodrigo. Nos pregunta el señor Adolfo Trujillo de cómo se puede desarrollar el servicio social por parte de los alumnos desde la casa, o sea, de manera virtual. Hola, Adolfo. Puntualmente no entiendo el concepto de servicio social porque ¿a qué específicamente te refieres? Él hace mención, lo leo literal, lo consulta tanto para Rodrigo como para Andrés también, de que cómo se puede desarrollar el servicio social por parte de los alumnos desde la casa. Alguno de los dos hizo mención de este aspecto, entonces me imagino que lo que quisiera es como ahondar un poquito más en cuáles fueron las acciones reales que como parte de biblioteca pues también se enfocaron para que los estudiantes o los alumnos tuvieran un papel activo en la parte social o servicio social. Ok, Rodrigo. Andrés, no, dale, parece que tú lo mencionaste. Aquí hay un trabajo que es de grupo, es un trabajo de equipo, un trabajo colaborativo. La universidad, en este caso la Javeriana, tiene una instancia de apoyo que es en otras universidades conocida como la Vicerrectoría de Bienestar, en este caso en la Javeriana del Medio, y allí tenemos servicios de asesoría psicológica, deportiva y demás. Tenemos unos planes de apoyo de trabajo deportivo para mantener la actividad física, acompañamiento a las casas, se hace en vivo, tiene también grabaciones. Tenemos equipos de psicólogos, consultores y apoyo que están todo el tiempo atentos, recibiendo llamadas y a su vez poniéndose en contacto con las personas que detectamos. Porque nosotros, por ejemplo, recibimos solicitudes por WhatsApp, por chat, por correo, y a veces las solicitudes no necesariamente a la biblioteca llegan preguntando por un libro, por una bibliografía, por una consulta, sino que llegan también mencionando situaciones personales o cuestiones de la vida cotidiana o hasta momentos difíciles que están viviendo a nivel familiar. Entonces, ¿cómo canalizamos que eso se lleva? Es precisamente por un mecanismo de comunicación. Desde la biblioteca también llevamos a cabo otras actividades. Por ejemplo, tenemos clubes de lectura, y los clubes de lectura se llevaban de forma presencial, todo fue trasladado a contexto virtual. Mantuvimos el grupo con el que estamos trabajando, pero abrimos la posibilidad y lo extendimos a otros grupos, al punto que cuando creábamos los mecanismos de comunicación por redes, nos llegaban solicitudes de muchas personas externas. Y cuando estamos haciendo por ejemplo, para capacitaciones o para el mismo club de lectura, nos tocó habilitar capacitaciones adicionales porque teníamos más de 500 solicitudes de personas que no son de la universidad, pero que son externos y que por medio de redes sociales se enteran de lo que estamos haciendo.
Y eso no solo lo articulamos a niveles de trabajo directo con estudiantes y profesores, sino también de las mismas personas que están compartiendo la vida con ellos, por ejemplo, sus hijos. Entonces, también, por ejemplo, la hora del cuento para los niños de nuestros estudiantes o profesores, y es un trabajo que hacemos con ellos, pero también hacemos con el papá para enseñarle cómo trabajar. Aprovechamos los recursos que habilitaron y todas las posibilidades que hay, también gratuitas, que se abrió en el entorno, el cine, los museos, ópera, teatro, y también lo articulamos dentro de la estructura de servicios que estamos promoviendo día a día, no solo desde el sitio web, sino por redes sociales y hasta por los mismos canales de difusión que nos crean toda la estructura. ¿Cómo lo hacemos? Escuchamos. ¿Qué nos preguntan? ¿Qué nos dicen? Por WhatsApp, por chat. Y de todo eso que escuchamos lo transformamos en información, pero lo transformamos en actividades y retos que también les ayudan a ellos a estar activos. Esa es la forma que lo trabajamos nosotros desde la Javeriana. Perfecto, muchas gracias. Para Soledad, el señor Ignacio Cervantes nos consulta que qué papel ha jugado la CRCS las bibliotecas universitarias en esta emergencia sanitaria. ¿Han tenido más interacción? Y además, Luis Alberto Torres de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia consulta que en el contexto de la alfabetización informacional, ¿cuáles son las competencias que están trabajando y desarrollando dentro de su comunidad de usuarios mediante qué metodología? Bueno, lo que conté respecto a toda la metodología que estamos implementando, justamente todo lo que tiene que ver con la alfabetización informacional, trabajamos mucho lo que tiene que ver, lo que le llamamos enseñanza-aprendizaje, y allí entra toda la metodología también para el aprendizaje remoto. Trabajamos en las competencias con las habilidades en el uso de la información y sobre todo la responsabilidad en el uso de la información, todo lo que tenga que ver con el plagio, los derechos de autor, este tipo de competencias son las que estamos, y habilidades que estamos trabajando con la comunidad para todos los niveles de usuarios que tenemos. Y lo que nosotros hemos intentado, que era un poco la presentación, es que estas metodologías que aplicamos, la intención es en integrar el proceso de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje. Entonces ayudamos a desarrollar esas habilidades a través de la alfabetización informacional, ayudamos a los docentes y profesores a diseñar sus cátedras, y al mismo tiempo a los alumnos a hacer uso de la información y del entorno virtual. Así que bueno, un poco las metodologías que conté tienen que ver con todo también de la alfabetización informacional. No sé si responde la pregunta. Perfecto. Han entrado muchísimas preguntas. Nosotras estamos tratando de consolidarlas, pues por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Porque son muchas preguntas para cada uno de ustedes. Vamos a ir cerrando, y algo que podemos hacer también es poderles hacer a ustedes llegar las consultas, y de esa manera también ustedes poderlas responder para cuestiones muy específicas que están solicitando algunos de los participantes. El señor Mario Patricio menciona que después de toda esta crisis global en relación a la pandemia, si ustedes consideran que hay un antes y un después en cuanto a los servicios bibliotecarios, sobre todo pensando en los formatos de los contenidos de estudio y en el uso de las TICs para atender a los requerimientos nuevos de nuestros usuarios. Sí, sin duda, como mencionó alguien en una diapositiva, creo que fue Rubén, esto nos tiene que hacer cambiar. Y si no cambiamos nosotros, no va a ser necesario absolutamente hacerlo, porque todo va a cambiar. Totalmente. Andrés, otra pregunta. Dice Patricia Mónica, ¿existe compromiso por parte de las autoridades políticas de la universidad en acompañar las estrategias implementadas por la biblioteca, y en esa resignificación de escenarios, cómo lo planteará la biblioteca ante las autoridades? Pues, total. De hecho, las directivas de la universidad vienen haciéndonos un llamado desde el año pasado en todo el tema de la transformación curricular. Y porque para la universidad, la biblioteca, ellos lo habían llamado siempre la joya de la corona, porque siempre la han considerado como el centro de las acciones. La biblioteca se llama Alfonso Borrero Cabal,
fue un padre jesuita rector de la universidad que creó la biblioteca en el 73. Para él, la universidad decía que era todo lo que hay alrededor de la biblioteca. Y esa es la forma en que sigue funcionando todavía la universidad. La biblioteca sigue siendo un soporte de las actividades de docencia e investigación. Como sigue siendo un soporte de las actividades de docencia e investigación, todo lo que se hace alrededor de docencia nos pide cómo se adapta no solamente los recursos, sino también los servicios y hasta los mismos escenarios para asimilar todos esos requerimientos y necesidades. No es gratuito que allí nos digan, por ejemplo, que como van a transformar los programas académicos y como lo estamos viendo ahora que se está transformando y lo que nos están pidiendo, ¿cómo nosotros respondemos a esos requerimientos que hacen que el programa desarrolle un egresado que sea lo que la sociedad necesite? Y no solo porque lo necesite con unas competencias técnicas, sino que las necesite como personas. Entonces, fíjese que lo que nos está pidiendo a nosotros como biblioteca es cómo colaboramos en el desarrollo de las competencias necesarias para ser profesional desde el punto de vista de información, sino también cómo colaboramos desde lo que hacemos de biblioteca para desarrollar a esa persona como ser humano y cómo lo integramos. Y eso no es ajeno a este contexto, todo lo contrario. En esta época es cuando nos dice cuál es el rol de la biblioteca y cómo nos puede seguir potenciando lo que estamos haciendo. Y ahí es que nosotros estamos trabajando muy fuerte con cada profesor, cada una de sus asignaturas para decir qué le ofrecemos de apoyo a él, pero también de apoyo a sus estudiantes. Es un trabajo muy lindo. Cada paso que da la universidad siempre nos dice a nosotros cuál es el aporte. Entonces nos está todo el tiempo no presionando, pero sí motivando a hacer cosas muy interesantes en esa transformación. Muy bien, yo pienso que tenemos que cerrar esta sesión de preguntas. Son 12:37 hora de Boston, o sea que hemos estado conversando por 1 hora y 37 minutos con ustedes. Ha sido muy interesante, como les decía, a mí se me ha pasado volando la hora. Les agradezco mucho, me dio mucho gusto verles a ustedes 4 y les agradezco que con tanta buena voluntad y disposición hayan aceptado la invitación. Espero volverlos a tener en otra sesión de trabajo. A todos los participantes, muchísimas gracias. Yo sé que todos ustedes están con todos estos retos y además del trabajo en la casa y los niños, y realmente les agradezco que hayan tomado el tiempo para conversar con nosotros y para compartir y escuchar de sus colegas. Que tengan un excelente día y espero que un día de estos nos podamos tomar un cafecito en persona. Hasta luego. Hola. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Luego. Nos quedamos como en la presencial a conversar al final. Seguimos, no nos queremos ir. Ahora. Es que las presenciales uno siempre se queda. Exactamente. Y ahora que estamos encerrados, Lidia, yo quiero hacer una aclaración, que yo mi presentación me quedé ahora preocupada porque yo la pensé en qué estábamos haciendo nosotros en el aprendizaje remoto, más allá de la situación actual que vivíamos. Por eso presenté cómo era la metodología. Tal vez les pareció un poco desenfocada en relación a la problemática actual. Todo lo que contaron mis colegas, casi todos los servicios y maneras de abordar la problemática, igual. Lo que me pareció interesante, que era lo que nosotros habíamos hecho previamente para exacto. No sé si te pareció que estamos